Electoral Informativo. La CAT en la noticia. Durante años, al Poder Legislativo se le ha tratado de profesionalizar sin aún lograrlo. Sobre este tema, versa la siguiente información. La implementación de la evaluación del desempeño legislativo es un fenómeno y una práctica que ha venido cobrando una relativa importancia en el gobierno en nuestro país, en mayor medida, al menos los últimos 15 años. Históricamente, el legislativo rara vez fue objeto de estudios en cuanto a las capacidades de los congresos como entre colegiados y como organizaciones compuestas por individuos que, al igual que el resto de las organizaciones, desempeñaban un trabajo susceptible de medición. De ahí que se considere un tema de suma importancia para la vida democrática de México. Es el de la profesionalización del poder legislativo. En un conversatorio convocado por la Universidad de las Américas de Puebla, donde estuvo como conferencista el licenciado Arturo Núñez Jiménez, especialista en Derecho Parlamentario y Electoral, compartió su visión y sobre todo su experiencia sobre este tema tan relevante. Surgió en una etapa histórica cuando todavía no había lo que posteriormente se le llamó la jerarquía normativa, que entre otros hizo Hans Kelsen en el siglo XIX, siglo XX, estableciendo el orden normativo a partir de la norma de normas, que es la Constitución. Hoy eso es claro. Luego las leyes de distinto nivel, constitucionales, generales, ordinarias, luego los reglamentos, etc. El primer reglamento del que se tiene conocimiento parlamentario fue el italiano, pero hubo otras expresiones de reglamentación de los ordenamientos de los parlamentos, por ejemplo, el famoso libro de James Benham sobre tácticas parlamentarias, que para algunos es el libro pionero del derecho parlamentario. Así que hubo ordenamientos que se llamaron reglamentos para organizar y regular la vida interna del Parlamento. En el caso nuestro, pues la influencia nos vino de Cádiz, de la Constitución de Cádiz de 1812, 14, y de ahí recibimos algunas herencias que no venimos a modificar sino hasta muy recientemente, en 1999. Surgió en una etapa histórica cuando todavía no había lo que posteriormente se le llamó la jerarquía normativa, que entre otros hizo Hans Kelsen en el siglo XIX, siglo XX, estableciendo el orden normativo a partir de la norma de normas, que es la Constitución. Hoy eso es claro. Luego las leyes de distinto nivel, constitucionales, generales, ordinarias, luego los reglamentos, etc. El primer reglamento del que se tiene conocimiento parlamentario fue el italiano, pero hubo otras expresiones de reglamentación de los ordenamientos de los parlamentos, por ejemplo, el famoso libro de James Benham sobre tácticas parlamentarias, que para algunos es el libro pionero del derecho parlamentario. Así que hubo ordenamientos que se llamaron reglamentos para organizar y regular la vida interna del Parlamento. En el caso nuestro, pues la influencia nos vino de Cádiz, de la Constitución de Cádiz de 1812, 14,
De ahí recibimos algunas herencias que no venimos a modificar sino hasta muy recientemente, en 1999, en la medida que la mesa directiva era de un mes, pues realmente no cumplía las funciones de dirigir las sesiones parlamentarias. Y aunque era muy incipiente el derecho parlamentario, resultaba un mes, era muy difícil profesionalizar la función parlamentaria, porque además estaba prohibido reelegirse, por lo menos en distintos momentos, durante los primeros 6 meses, durante la vigencia de la legislatura, y peor tantito, si no alcanzaba un mes para aprender a manejar las sesiones congresionales, pues no pudiéndose reelegir, menos. Por otra parte, en 1979 se estableció la primera ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, derivado de alguna manera de la reforma política de 77, que había introducido en el artículo 60 constitucional la existencia de los grupos parlamentarios. Y esa ley orgánica del año 79 fue reformada en 94 y se estableció que la mesa directiva se constituiría por un presidente, por tantos vicepresidentes como grupos parlamentarios hubiese en la legislatura de la Cámara de Diputados, y se establecía la obligación de que durante el mes que durara esa mesa directiva debía rotarse obligadamente la presidencia de la mesa entre los vicepresidentes según el número de grupos parlamentarios que había. Es decir, llegamos al extremo, con la reforma del 94, de tener un presidente ya no mensual, sesional. Por ejemplo, en nuestra legislatura, la 57, llegamos a la Cámara 5 grupos parlamentarios: el PRI, el PAN, el PRD, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Por lo tanto, la mesa directiva de un mes iba a elegir a un presidente y a 5 vicepresidentes, y las sesiones se iban obligatoriamente a rotar entre el presidente y los 5 vicepresidentes en el orden de prelación del número de miembros que tuviera el grupo parlamentario, de mayor a menor. Yo les puedo contar mi experiencia. Yo fui presidente en esa modalidad de la mesa directiva en el mes de septiembre del 98, el segundo año de... Durante el evento, Arturo Núñez Jiménez analizó la importancia de que los legisladores cuenten con una formación adecuada y especializada para desempeñar sus funciones de manera efectiva y en beneficio de la sociedad. ¿Quién decía, si no había norma, de cuántos diputados tenía que ser el grupo parlamentario? Y ahí empezamos a derrumbar la construcción que habían hecho en el bloque opositor para, idos en el entusiasmo de la omisión de la gran comisión, meterse también con la mesa directiva y con otras muchas reglas. ¿Quién iba a designar al secretario de la Cámara, al tesorero, al contador mayor de Hacienda, que eran los nombramientos administrativos que había que hacer en aquel momento? Entonces nosotros hicimos un planteamiento de que nos comprometíamos a que a lo largo de la legislatura iba a haber una reforma a fondo del Congreso y vamos a encontrar una solución de inmediato para aterrizar ante la falta de gran comisión, y que era un acuerdo parlamentario
que se votara por unanimidad y permitiera constituir un órgano de gobierno. Justamente en la reforma de 1994, aquella que había creado la rotación obligatoria de los vicepresidentes en la presidencia de la mesa mensual, se había creado una cosa que se llamaba por su acrónimo de sus siglas CRIP, Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Ya entonces la pluralidad ya había llegado a las cámaras en el 94 y el órgano de gobierno era solo la gran comisión de la mayoría priista. Y entonces con el presidente de la mesa, Ortiz Arana, en la reforma de 94 se estableció la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política con cierta composición plural, aunque seguía teniendo mayoría en la toma de decisiones el PRI, y hacía las veces de un órgano consultivo para la Gran Comisión, que era un poco el presidente de la Gran Comisión del PRI, se entendía con puros diputados del PRI, y luego escuchaba en la CRIP a los grupos parlamentarios e iban introduciendo acuerdos para llegar a entendimientos. Bueno, pues lo que hicimos fue que la CRIP se convirtiera en la pista de aterrizaje emergente para que se convirtiera en el órgano de gobierno, en tanto que hacíamos la reforma legal que permitiera crear al sustituto de la Gran Comisión. Y así se superó el problema. Tuvimos negociaciones muy tensas. Yo hubo un momento que propuse que los coordinadores parlamentarios no deberíamos ser presidentes de la mesa directiva, porque éramos los más partidistas de los partidistas que había en la Cámara. Yo como coordinador parlamentario del PRI, pues era el más priista de los priistas, y Muñoz Ledo como coordinador del PRD era el más perredista de los perredistas. Pues me acusaron que yo estaba tratando de objetar que Muñoz Ledo presidiera la Cámara para que no le contestara a Cedillo. Yo retiré mi propuesta. Sin duda, la profesionalización del poder legislativo es fundamental para garantizar leyes políticas públicas acertadas que impulsen el desarrollo del país. Entre otras cosas, en la reforma de 99 introdujimos que iba a haber un servicio civil de carrera en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores nos siguió en muchas de las cosas que la Madrid introdujo para la Cámara de Diputados, también se adoptaron para la Cámara de Senadores. Eran producto del conocimiento de la experiencia parlamentaria en la historia del mundo, y el Senado estuvo bien dispuesto, aunque ahí había una correlación de fuerzas diferentes. Allá el PRI seguía teniendo la mayoría absoluta. Entonces, también, y sin embargo, el Senado tomó lo del servicio civil de carrera. Se estableció que se habría un estatuto del servicio civil de carrera para dos funciones, la parlamentaria y la administrativa. Y no fue sino hasta el año 2002 que se emitió el estatuto, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, donde se establece cómo se va a regular el servicio civil de carrera. Pero de todo lo que se estatutó desde la Ley Orgánica 99 y los estatutos de 2002, no se ha hecho absolutamente nada en materia de profesionalización. Se establecieron 5 órganos técnicos para la Cámara de Diputados y el Senado tiene 2, el Belisario Domínguez, que incluye muchas tareas, y uno que creamos en la 61 legislatura, que me correspondió a mí, en homenaje a don Gilberto Bosques, el Centro de Estudios Internacionales, habida cuenta que el Senado tiene como una de sus facultades fundamentales el control de la política exterior. Y en la Cámara de Diputados se estableció la Unidad de Finanzas Públicas, que originalmente fue idea de Pablo Gómez, la Unidad de Investigación y Derecho Parlamentario, la Unidad de Desarrollo Rural y Soberanía Alimentaria, la Unidad de Avance Legislativo para Equidad de Género, y otro más sobre investigación
capacitaciones y prácticas parlamentarias. Han hecho un buen trabajo, tienen un órgano de capacitación permanente pensando en el servicio civil de carrera para el personal de apoyo. No es posible, conforme a la teoría de la representación política, suponer que va a haber servicio civil de carrera de los diputados, aún ahora que ahora sí puede haber reelección. Podrá haber diputados con mayor capacidad y experiencia, pero no se eligen por antigüedad o por conocimiento, tiene que ser por el voto popular y por como lo ordene la ciudadanía. Entonces se está hablando del personal de apoyo para el servicio civil de carrera. Lamentablemente no se ha hecho. Desde otro punto de vista, la madrina a veces decía, maestro Núñez me decía, bendita congeladora. Yo una vez le encargué a mi coordinador jurídico, cuando era diputado, que me diera cuántas iniciativas teníamos de diputados del PRI, de nuestro grupo parlamentario, y que me hicieran un análisis jurídico de cuáles tenían viabilidad. Teníamos 115, tenían viabilidad 7. Y hoy a veces se quiere evaluar a los diputados por cuántas iniciativas meten. Si tuviéramos diputados como la Madrid, bienvenida a todas las iniciativas. Pero fue Mirabeau el que dijo que el Parlamento era el espejo de la nación, y en México Mariano Otero dijo que el Congreso era el daguerrotipo de la sociedad, y por lo tanto hay de todo. No hay diputados ni senadores totalmente palacio, hay fifís y hay chairos y hay de todo. En conclusión, Arturo Núñez Jiménez enfatizó que es fundamental tener un Congreso que pueda hacer contrapeso al poder al Ejecutivo y no estar sujeto a la violación de los procedimientos y pretender así legislar. Durante el conversatorio, los especialistas, maestros Raudel Ávila Solís, el licenciado Ángel Verdugo Beltrán, el licenciado Jorge Lara Rivera y el doctor Leonardo Valdés Zurita, coincidieron en señalar la urgencia de la profesionalización del poder legislativo en México, además de intercambiar puntos de vista sobre los retos y desafíos que enfrenta México en este ámbito, así como las posibles soluciones y estrategias para superarlos. Y es que en un mundo en constante cambio y evolución, es necesario que los legisladores estén preparados para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. Por supuesto que la participación activa de la sociedad en este tipo de debates es fundamental para fortalecer nuestra democracia y construir un mejor país para todos. Con eventos como este, la Casa de Estudios Universidad de las Américas Puebla demuestra su compromiso con la formación integral de profesionales capacitados y conscientes de su papel en la sociedad. Así que no podemos subestimar el poder de la educación y el debate como herramientas, ahora el cambio y la mejora continua. Umbral informativo. La CAT en la noticia. ¿Sabe usted qué se conmemora en el Día Cero Discriminación? Escuchemos. El Día de Cero Discriminación fue lanzado por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, conocida como ONU-Sida, en el año 2014, fecha en la que fue elegida para destacar la importancia de abordar la discriminación en el contexto del VIH-Sida, pero la campaña se ha expandido para abordar la discriminación en todas sus formas. ONU-Sida fue constituida por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas en inglés ECOSOC. Continúa siendo el único programa conjunto copatrocinado en todo el sistema de las Naciones Unidas. La dirección del programa conjunto recae en la Junta Coordinadora del programa, una estructura de gobierno peculiar por sus reducidas dimensiones y por su nivel de inclusión, que está formada por los Estados miembros, copatrocinadores y sociedad civil, y en particular por personas que viven con el VIH o afectadas por este,
ONU-SIDA tiene como objetivos fomentar la igualdad de derechos para todas las personas sin importar su origen, identidad de género, orientación sexual o cualquier otra característica. Además de concientizar sobre la discriminación que existe en todo el mundo y cómo éstas afectan a las personas en su vida cotidiana, teniendo como principios fundamentales construir sociedades respetuosas y principios, siempre buscando combatir el estigma y la discriminación asociadas con las enfermedades y así promoviendo la comprensión y la solidaridad. Para lograr todo ello, realiza distintas actividades en los 70 países, en donde se enfoca a nivel local y global, siendo estos charlas, paneles de discriminación, actividades artísticas, campañas en redes sociales, entre otros. Es así que alienta a las personas a tomar compromisos individuales y colectivos para abogar por un mundo sin discriminación y para promover la igualdad en sus comunidades. Ha definido las políticas públicas sobre VIH a nivel mundial, regional y nacional, valiéndose de las pruebas, la experiencia y la concienciación. Ha movilizado la inversión necesaria en aras de conseguir políticas nacionales sólidas. Ha puesto en marcha sistemas sanitarios y comunitarios. Ha establecido los marcos legales y ha fomentado que la opinión pública apoyara la creación de sociedades saludables y resistentes. Finalmente, el Día de Cero Discriminación es una iniciativa que busca crear conciencia y promover acciones concretas para poner fin a todas las formas de discriminación, recordando a las personas que todos cuentan y merecen ser tratadas con igualdad y respeto. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy. Les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Se despide de ustedes Dora Garrido. Hasta la próxima. Umbral informativo. La CAT en la noticia.